a Tiempos Paralelos. En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre el Congreso de Panamá o Congreso Anfictiónico. Esa vez nos explicaste un poco cuál era la preparación para este todas las congreso. vicisitudes que tuvo Bolívar para prepararla. Exactamente. Pero de todas maneras a mí me queda una duda. ¿Cuál era el proyecto? ¿Qué era lo que buscaba esta Liga de las Naciones? Ajá, muy importante, claro, que creo que es lo fundamental acá. Bolívar tenía un proyecto muy bonito, ¿no? Había muchos puntos que constituían el sueño de Bolívar como Liga de las Naciones. Hay uno lindo, por ejemplo, que era que existía la ciudadanía hispanoamericana. Sí, tú no ibas a necesitar una cédula de Colombia, otra de Perú, otra de Argentina, sino eras un ciudadano español. Ni visas, obviamente, no había visa. Había también otro que comprendía los acuerdos comerciales, digamos que es más o menos lo que está pasando hoy en día en Mercosur, lo que vemos en la CELAC, todo este cuento de la unidad latinoamericana que también ha traído de cierta manera pues Chávez, ¿no? Pero digamos, sí se mantenían las divisiones de países, porque... Es interesantísimo ese punto, porque precisamente para evitar los conflictos acerca de los litigios de fronteras, entonces él lo que dijo fue, vamos a conservar las mismas divisiones que teníamos durante la época del virreinato. Entonces eso eliminaba cualquier conflicto. Otra cosa importantísima, ya Bolívar viendo lo peligroso y lo que ha pasado antes, era que él quería hacer un ejército de 100.000 hombres, que para la época era una cantidad de gente, con representantes pues de todos los países. En caso de que hubiera una agresión contra uno, pues se unía este gran ejército, obviamente como prevención precisamente a lo que hablábamos en el capítulo anterior sobre de la Santa Alianza, ¿no? Eso básicamente, digamos que a grandes rasgos es lo que quería la Liga de las Naciones, era un organismo supranacional ante el cual, por ejemplo, un país quería establecer una alianza de cualquier tipo con otro, tenía que consultar a la Liga. Bueno, Fer, entonces me dices que Bolívar tenía un plan de armar un ejército de más de 100.000 hombres. Ajá, de 100.000 hombres, sí. Me imagino que ese ejército buscaba, entre otras cosas, liberar a Cuba, ¿no? Tal cual como me habías... Claro, yo creo que de pronto sí, entre los planes estaba usar ese mismo ejército para liberar a Cuba, lo cual tenía preocupadísimos a los gringos. ¿Por qué? No solamente porque les podía quitar Cuba, sino que dentro del plan del Libertador iba toda su teoría abolicionista. ¿Sí? Entonces él ya había hablado de la insurrección de todos los esclavos en Cuba, que eran un montón. Esa vaina los llenó de susto, porque claro, Cuba queda aquí nomás y aquí están todas las plantaciones de los gringos llenos de esclavos en ese momento. Entonces, los quienes dominan el Congreso en Estados Unidos es lo que ellos conocen como la dinastía virginiana, que son una manada de gente que tiene plantaciones y son esclavistas. Mandan aquí a Bogotá, a México y a Lima a unos embajadores que pertenecen a las logias yorquinas, que son las logias yorquinas son los que manejan todo el asunto, digamos, del gobierno en Estados Unidos. Pero entonces, ¿en qué consistía ese complot de los norteamericanos? Ese complot es que mandaron, como te decía, una serie de embajadores. Aquí mandaron a Anderson, incluso se dice que Anderson tuvo que ver años después en la conspiración septembrina, porque Anderson también es de las logias yorquinas, mete a Santander en las logias yorquinas. Santander, cuando sale exiliado, después va a tener un resto de papel. Bueno, el caso es que eso no viene al caso ahorita, pero lo mismo que hacen aquí en Bogotá, de convencer a Santander de que Pridas, que no hay que hacer una liga sin invitar a Estados Unidos, una serie de condiciones que ponen ellos. Lo mismo hace en México un tipo que se llama Poinsett, que es un cerdo, hace quitar que el presidente Victoria quite a Carlos Alamán, y hacen todo un complot para joder el Congreso. En Chile, ¿qué pasa? En Chile también están muertos del susto. Y lo que hacen es una alianza con Argentina, porque piensan que es que Bolívar va a armar la grande y va a conquistar Chile y todo el cono sur. ¿No? Eso es básicamente lo que pasa en esos días. Entonces te propongo que sigamos descubriendo esta Quinta de Bolívar para seguir hablando de este Congreso.
Fernando, pero ¿qué fue lo que hizo Santander? Pues Santander de ahí lo que hizo fue un poco de bobadas. Primero invitó a Estados Unidos, siendo que Bolívar le dijo que ni por el carajo invitar a Estados Unidos, invitó a Gran Bretaña, no contento con eso invitó al Brasil, que era una monarquía, ¿sí? Fuera de eso, invita hasta los Países Bajos, que qué cuento tienen ahí. Entonces lo que hizo fue un circo mundial a tirarse una unión de países latinoamericanos que iban a hablar cosas relativamente secretas. O sea que, ya, necesitamos saber, hemos llegado al punto en el que nos tienes que decir ¿qué pasó? ¿Cuándo, qué, por qué y qué fue ese Congreso de Panamá? Llegaron a Panamá, finalmente, ¿quiénes llegaron? Los primeros que llegaron fueron los peruanos, sí, y llegaron los colombianos, de Pedro Gual y el de Perú. Los peruanos venían con todas las ideas frescas de Bolívar, porque Bolívar estaba en Perú. Hay que recordarnos que Bolívar en 1824 había hecho la batalla de Ayacucho y se había quedado en el Perú, y él estaba muy cercano a los delegados de Perú. Y los de Bogotá venían con las ideas de Santander. Entonces hubo el primer agarrón ahí. Después pasó el tiempo, incomodísimos, nada que llegaran los otros delegados, ¿no? Entonces los del Perú mandan otro delegado en este proceso, ya con otras ideas, porque Bolívar había dejado que los peruanos cogieran la cosa por sus manos y no con lo que él había dicho. Entonces voltean la arepa, después entonces ya llegan los de Centroamérica, después llegan los de México, ¿sí? Y llegan las delegaciones de Gran Bretaña y Holanda y no viene nadie más, no viene Chile, no viene Argentina, no, el Congreso está pues muy poco asistido. Empieza el Congreso, hay digamos que un recelo junto a los colombianos que piensan que es que ellos quieren coger la sartén por el mango y hacer todo lo que quieren. A Gual le queda muy difícil todo el proceso y finalmente Gual lo que hace es firmar un tratado como para decir que hicieron algo en este Congreso, que es más o menos lo que pasa hoy en día en las cumbres de la OEA y todas esas vainas, que la gente firma un tratado pero no se llegan a conclusiones reales ni nada. Digamos que hay ciertas cosas para lo que sirvió para planear un ejército ya no de 100.000 sino de 60.000 hombres, pero un ejército que solo va a entrar en caso de guerra, para establecer ciertos pactos comerciales, pero no, todo el sueño que tenía nuestro libertador se va al carajo. Y fíjate que pues, son muy pocas, de todas estas banderas que están acá, son muy pocas las naciones que realmente van, ¿no? Y lo que pienso es, pero digamos que ese sueño sigue ahí como latente, porque actualmente estamos recobrándolo. Fíjate que a raíz de todo este embate neoliberal, pues hay naciones que no le quieren comer a eso y han hecho cosas como el CELAC, ¿no? Han hecho cosas como Mercosur, han hecho cosas como el ALBA, que derrotó finalmente el ALCA, y digamos que todo ese panamericanismo soñado por Estados Unidos, entonces pues pareciera que se está cayendo, y hay gente que está viendo alternativas a la OEA y a otras cosas, que afortunadamente nuestro país pues no comparte mucho estas nuevas ideas. Pero sí, somos muy pro norteamericanos. Sí, parece muy importante como subirle al power. Pues sería, imagínate una buena unión, aunque fuera a nivel comercial y no depender tanto de lo que diga el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Y como volvernos una fuerza pues regional importante. Una fuerza regional importante. Bueno, pues no siendo más, nos quedamos por aquí discutiendo un poco más sobre el Congreso de Panamá, y exacto, que fue el sueño de Bolívar realmente, ¿no? Se peleó, fue para ese Congreso y no se pudo hacer nada, y después tuviste el epílogo es triste, porque entonces ya después viene cada uno en su región echando para un lado. Claro. Sí, realmente sí, como iban las cosas, íbamos a tener un país Ecuador, otro país Cauca, otro país Antioquia, otro país Colombia, otro país Venezuela. Y Panamá, que ni hablar. Bueno.